Vamos a realizar este ejemplo sobre el cálculo de área bajo una curva, una aplicación de la integral definida. Y pues bueno, aquí tenemos que, bueno, para calcular el área geométrica como tal de que hay bajo una curva en un intervalo de integración, pues bueno, tenemos que hacer el valor absoluto de la integral de mi intervalo donde quiero calcular el área. Desde luego aquí se integra y ya sabemos, se evalúa, bueno, se marca que se tiene que evaluar desde A hasta B y se aplica el teorema fundamental del cálculo, que ya sabemos es sustituir desde el punto B menos el punto, la sustitución en el punto A. Y esa resta, ¿no?, ya en valor absoluto, pues nos va a dar precisamente el valor de mi área. Y bueno, sabemos que cuando nosotros graficamos, ¿no?, o calculamos área en una curva, suele pasar que cuando esa área normalmente está completamente en algún cuadrante en donde la multiplicación de los ejes salga negativa, pues esa área al calcularla va a salir numéricamente negativa. Pero finalmente, como es una área que estamos considerando como tal geométrica completamente, pues ese signo menos, pues bueno, sabemos que simplemente significa que está precisamente en la parte del cuadrante, de los cuadrantes negativa, ¿no? Entonces, a lo que vamos es precisamente que, bueno, cuando nos piden calcular el área bajo una curva en un intervalo dado, haciendo el correcto análisis, ¿no?, o haciendo el análisis como tal geométrico, pues las áreas positivas y negativas que nos lleguen a dar en una función, o bajo un intervalo en una función, por ejemplo aquí, ¿no?, aquí tengo esbozada la gráfica de esta función que me están dando, y pues bueno, puedo ver que precisamente va a haber una parte de mi función donde va a dar área positiva y otra donde el área va a ser negativa, ¿no? Todo lo que está aquí va a dar como área negativa, todo lo que se calculen los intervalos de aquí van a ser, el área va a dar positiva. Entonces aquí lo que se tiene que hacer precisamente en este ejercicio es eso. Vamos a analizar bien qué áreas me están pidiendo en el intervalo dado. Y precisamente para discernir bien las áreas, yo tengo que analizar el intervalo que me están dando y los puntos donde precisamente mi función cambia de positiva a negativa, para poder delimitar perfectamente las áreas que voy a calcular y con eso obtener de manera correcta, ¿no?, el área completa en el intervalo que me están dando. Entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer entonces? Entonces lo que hay que hacer aquí es, primero que nada, vamos a calcular las intersecciones con el eje X de mi función. Entonces voy a calcular las intersecciones. Con el eje X de mi función. ¿Cómo hago eso? Pues simplemente mi función, x cúbica más 2x cuadrada menos 5x, la igualo a 0. La igualamos a 0. Bien. Resolvemos. Aquí voy a factorizar para simplificarla más. X es mi factor común, me quedaría x por x cuadrada más 2x menos 5 igual a 0. ¿Qué va a pasar aquí? Pues bueno, aquí va a salir mi primera raíz, x1 es igual a 0. Y de x cuadrada más 2x menos 5 igual a 0, de aquí van a salir mis otras dos raíces, x2 y x3, ¿no? Bien. Recuerden que aquí hay que ya utilizar todos nuestros conocimientos de precálculo, de resolución de ecuaciones, solución de ecuaciones de primer grado, de segundo grado, trigonometría, toda esa álgebra, todo ese conocimiento que precisamente vemos en el precálculo, pues precisamente aquí ya se aplican, ya directamente. Bien. Aquí para cuestiones prácticas vamos a esta ecuación de segundo grado, vamos a usar mano de la calculadora para calcular rápidamente las raíces. Desde luego lo podemos hacer con la fórmula general de manera manual, pero bueno, aquí por cuestiones prácticas vamos a ir a ahorrar tiempo en el video, vamos a calcular rápidamente con la calculadora, con la ayuda de la calculadora. Y bueno, pues tenemos que aquí x2 me va a dar 1.44. Desde luego esto ya con los decimales truncados, y menos 3.44.
Muy bien. Ya está, 1.44 y 3.44. Bien. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues precisamente que aquí están mis interacciones con el eje X. Entonces, aquí tengo mi primera intersección, que es X1, que es 0. Mi siguiente intersección, que fue en 1.44, aquí está. 1.44. Y la tercera, que fue en menos 3.44, que aquí está. Ahí están mis tres intersecciones con el eje X. Ahora bien, ¿para qué hicimos esto? Pues precisamente nos están pidiendo que terminemos el área bajo la curva desde x-1 hasta x2. x-1 aproximadamente es aquí. La gráfica no está a escala, desde luego tiene aquí un gran porcentaje de error porque no está perfectamente hecha a escala tabulada y demás, ¿no? Entonces únicamente lo estamos haciendo esto con fines representativos. Bien, entonces, bueno, x-1 sería aquí. Y x2 sería aproximadamente por aquí. Después de 1.44, ¿no? Bien. Y entonces precisamente me están pidiendo calcular el área desde este límite, desde menos 1 hasta 2. Ahí está mi intervalo. Entonces aquí está la razón por la cual hicimos esto. Precisamente aquí podemos ver que vamos a tener que calcular 3 segmentos de área. El área que se genera, el área que se genera en este primer intervalo, desde el menos 1 hasta el 0. Luego el área que se genera del 0 hasta el 1.44. Y por último, el área que se genera desde el 1.44 hasta el 2. Bien. ¿Y por qué lo tuvimos que partir así? Porque precisamente estas dos áreas me van a salir positivas y esta, en teoría, me va a salir negativa. Y si yo sumo estas dos y hago una resta, estoy finalmente obteniendo un área geométrica incorrecta, ¿no? Entonces, mis áreas como tal totales, pues bueno, va a ser sumar las tres áreas. Entonces, por eso tengo que hacer esta partición, por así decirlo, ¿no? Para hacer mi suma correcta de mis áreas que me genera la curva en el intervalo que me están pidiendo. Entonces, ahí están mis tres áreas que tengo que calcular para calcular el área de bajo la curva en este intervalo en específico que me están pidiendo. Bien, entonces el área 1 lo vamos a calcular con el valor absoluto de la integral de menos 1 hasta 0 de mi función, que es x cúbica más 2x cuadrada menos 5x respecto de x. Bien. Mi área 2 va a ser el valor absoluto de la integral de 0 a 1.44 de x cúbica más 2x cuadrada menos 5x con respecto a x. Y el área 3 va a ser el valor absoluto de la integral de 1.44 hasta 2 de x cúbica más 2x cuadrada menos 5x respecto de x. Bien. Ahora sí, bueno, vamos a realizar nuestras integraciones. Integral de x cúbica es x cuarta sobre 4. Integral de 2x cuadrada sería 2x cúbica sobre 3. Integral de menos 5x sería 5x cuadrada sobre 2. Y esto evaluado de menos 1 a 0. Bien. En las otras dos pues es la misma integral. Entonces van a ser los mismos literales y coeficientes, obviamente con diferente intervalo de evaluación. Aquí sería lo mismo, de x cuarta sobre 4, más 2x cúbicas sobre 3, menos 5x cuadrada sobre 2. Bien. Ahora bien, como sabemos aquí,
Ahora lo que seguiría es aplicar mi teorema fundamental del cálculo, ¿no? Sustituir en mi valor superior, evaluarlo, ¿no? Y a eso restarle la evaluación en el intervalo menor. Sin embargo, eso nos tomaría mucho más tiempo y espacio. Y entonces, para fines prácticos aquí, esta evaluación la vamos a hacer directamente con la calculadora. La calculadora trae una función directamente para hacer esta evaluación de integración definida de manera más rápida. Entonces, para fines prácticos, para que no nos lleve más tiempo este video, vamos a hacerlo directamente en la calculadora. Y listo. Bien. Y entonces, ahora sí, mi área total, pues va a ser la suma de estas tres áreas, ¿no? 2.91 más 2.11 más 1.45. Y entonces, ahora sí, mi área total bajo la curva en el intervalo dado, pues es esta suma, ¿no? .47 unidades cuadradas. Bien. Y listo. Así quedaría nuestro problema resuelto.